Desde la semana pasada que vamos a ver 10 puntos que van a cambiar o que tienen que cambiar nuestra manera de pensar. A veces decimos, renueva tu mente, y digo, ya la renové. No, ¿cómo sé que voy a renovar mi mente cuando yo tengo la misma percepción y el mismo concepto que tiene Dios sobre las cosas? ¿De acuerdo? Nosotros antes de conocer a Dios no podíamos tener la opinión de Dios porque no la conocíamos. Nosotros llamábamos bueno a lo que llamábamos bueno y malo a lo que llamábamos malo. Cuando conoces a Dios, muchas cosas cambian de enfoque y cambian la manera en que las vemos. La semana pasada les hablé de la prueba, que nosotras las que estamos en Cristo miramos la prueba con otros ojos, no con los ojos que ve el mundo. El mundo ve y dice, ay, qué mal te está yendo, mana, ¿no? Pero nosotros sabemos que la prueba para nosotras, para las que amamos a Dios, obran para bien y para un crecimiento. Ahora, ¿estamos todas de acuerdo? Pregunta general como hermanas en Cristo, ¿qué estamos buscando y qué está buscando Dios provocar en nosotras? ¿Sí saben tras de qué vamos? Que Cristo sea formado en mí. ¿Sí? ¿Estás en eso? Cristo sea formado en mí. Por lo tanto, todas las acciones que Dios permite, todas las circunstancias, ¿para qué son, Eva? Para que Cristo sea formado en mí. Para que veamos cómo luce Cristo en la prueba, cómo luce Cristo en la dificultad, cómo luce Cristo en el día bueno y cómo luce Cristo en el día malo. Así que cuando yo digo que pasé una prueba a la manera de Dios, significa que mostré a Cristo y no a la que yo era antes. Que se vio Cristo en medio de tal circunstancia. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo yo me encuentro, les hablaba que hay una diferencia entre prueba y tentación. Hoy vamos a hablar de cómo debo yo ver las tentaciones y qué debo entender de la tentación. Porque va a ser muy difícil que yo entienda la prueba si no entiendo la tentación. Y yo les hablaba que hay una enorme diferencia. Volvamos a Santiago antes de ir al versículo con el que quiero que estudiemos. Pero acompáñenme por favor en Santiago. Me gusta mucho más esta porción de la Escritura en la Reina Valera, pero lo voy a leer en esta y si alguna me ayuda con la Reina Valera, se lo voy a agradecer. Pero me gusta porque la Reina Valera usa otros términos que me parecen mucho más familiares para nosotras. Dice Santiago 1. Dice así, voy en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. ¿Alguien tiene Reina Valera? Adelante, Tere, fuerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, lo que quiere decir para que seáis es para que seáis como Cristo. Amén. Ahora, fíjense cómo nos está hablando de la prueba. Ya hablamos de la prueba la semana pasada y ya entendimos por qué lo hacemos con gozo, porque parecía como incongruente. ¿Cómo me pides que esté con gozo en medio de las circunstancias adversas? Y explicamos por qué. Pero luego introduce una nueva palabra, Santiago, que es la que vamos a ver hoy. Y vamos a, por favor, acompáñenme en el versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, ahí viene ya la palabra, que soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No es muy diferente de la versión de la Reina Valera, salvo que, si me ayudas, Tere, el 12 y el 13.
Ni él tienta a nadie. Ahora, fíjense bien. Aquí pareciera que la palabra prueba y la palabra tentación son sinónimos y no es así. Escúchame bien. La prueba es una oportunidad que Dios nos da de crecer y la tentación es la oportunidad que el diablo toma para que tú y yo caigamos. La prueba no es tentación, pero la tentación en sí misma es una prueba. ¿Están conmigo? Por eso en este capítulo, en este versículo 12, pareciera que es lo mismo, pero no es así. Dios nos llama a vencer y a aprobar tanto la prueba como la tentación. ¿Estamos? La tentación, hermanas, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Vamos a tomar como este versículo como base. Este capítulo 6, ustedes lo saben, es parte del Sermón del Monte. Y en parte del Sermón del Monte, porque recuerden que el sermón se empieza desde el capítulo 5, está introducido el Padre Nuestro en el versículo 9, 6, 9. Y en el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor les enseña a los discípulos, en el último versículo, dice el versículo, voy a leer desde el 11, fíjense bien. Danos hoy el pan de cada día. Está clamando, sé mi proveedor. Y perdona nuestras deudas como también nosotros nos hemos perdonado. Sé mi perdonador. Y dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Sé mi protector. Si se dan cuenta, las últimas 3 peticiones del Padre Nuestro es, sé mi proveedor, sé mi perdonador y sé mi escudo, sé mi protector. Ninguna persona ha entendido el Evangelio si considera que ya no está propenso a ser tentado. A veces hablamos tanto de victorias y de gloria en gloria y somos más que vencedores y todo lo puedo, que olvidamos que dentro de nosotros todavía hay una condición. Yo lo leí de un teólogo y me gustó. Dice que nuestro corazón es como paja. Y la paja, por ejemplo, ahora en tiempos de calor, ¿cómo es la paja? Flamable. De hecho, los camiones de gas que dicen inflamable está mal escrito, es flamable. Porque si fuera inflamable es que no, ¿verdad? Pero flamable. Nosotros tenemos dentro paja. ¿Qué necesita la paja para prenderse? Un poquito de una chispita. Esa es la tentación. La tentación es la chispita que a veces necesita la paja que llevo dentro. Por eso es que en la oración del Padre Nuestro, líbrame. ¿De qué? Primero, de que mi paja no esté mojada. O sea, si la tengo mojadita, pues es menos flamable. Pero líbrame de que se me acerque un cerillo. Entonces, cuando nosotras estamos en Cristo, debemos saber que seguimos siendo muy propensas a ser tentadas, porque tenemos paja. Fíjense bien, el único hombre en la tierra que no ha tenido paja flamable fue el Señor Jesús y fue tentado. ¿Qué quiere decir que fue tentado? No quiere decir que lo tentó, fue provocado. El diablo creyó que podía. ¿Por qué no pudo con él? Porque él no tenía paja para ser incendiada, pero nosotros sí. Por eso en la oración es líbranos y de no entrar en tentación, que es responder al fuego encendiéndome. Por eso me gusta la versión de Santiago. Dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Cada uno de la paja que lleva, ¿sabes? De lo que está hecho, es tentado cuando se le acerca la tentación, cedes a ella, eres llevado, arrastrado, te incendias, te quemas y lo que sigue es pecado. Y después la muerte. Esa es la forma en la que opera la tentación. Por eso es que nosotras tenemos que seguir hablándonos de pecado.
Yo sé que a algunas les incomoda, pero debemos seguir hablando de pecado y debemos ser expertas en el tema y debemos saber que nosotras somos todavía tentables. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Si tú y yo estamos ciertas de que somos tentables, frágiles, vulnerables todavía, no tendríamos la reacción que a veces tenemos con el pecado de otros. Hermanas, yo me confieso, y creo que ustedes también, muchas veces veo que alguien ha pecado, que alguien ha caído, y lejos de decir, wow, pude haber sido yo, pareciera que nos sorprendemos y decimos, oh, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Él? ¿Ella? No, hermanas, nosotras no. No quiere decir con eso que lo voy a celebrar o que, pero no nos tiene que tomar como si fuera, ay, qué cosa tan extraña. No, hermanas, nosotros somos totalmente propensas a pecar, totalmente. De hecho, no lo celebramos, pero estamos dispuestos a ayudarle al que cayó. A veces hacemos escarnio, ¿no? Leña del árbol caído. Y como dice la palabra, como si nosotros no pecáramos, como si no supiéramos lo fácil que es caer. Tengamos cuidado con eso. Por eso en esta oración él está cerrando diciendo, por favor no nos dejes caer en tentación. Y esto nos lleva a manifiesta una duda. Bueno, ¿por qué Dios tendría que ser el que no nos permita entrar en tentación? ¿Es Dios el que nos tienta? ¿Qué dice Santiago? No. Pero si entendemos que Dios es soberano, Él permite que el tentador, o sea, el diablo, nos tiente. Y me llama mucho la atención aún aquí en la oración del Padre Nuestro y en Santiago, no sé si se fijaron, no menciona al diablo. Digo, en una explicación tan clara de la tentación, pareciera y podríamos decir, oye Señor, ¿se te olvidó mencionar al tentador? Fíjate que no se le olvidó. Y esto quiere decir, hermanos, que el verdadero peligro no está en él. Es decir, no está en el cerillo. Porque el cerillo es inofensivo si no hay paja. Santiago se esfuerza en decirnos tu carne, lo que está dentro de ti. A veces es más fácil decir, el diablo me puso el pie, el diablo me llevó, el diablo. Pero me gusta mucho esa porción de Santiago porque nos hace responsables y nos habla con toda verdad. Lo que sea que haya salido, salió de ti. Él no hubiera podido encontrar lugar donde incendiar si no hubiera en ti eso. Ahora, todas lo sabemos, no somos tentadas de las mismas cosas. No somos tentadas. Lo que te tienta a ti no me tienta a mí. Ahora, el diablo no es omnisciente. El diablo no es omnipresente. Él no lo sabe todo. ¿Cómo sabe de mis debilidades? Por mis prácticas. Él sabe de mis debilidades por mis pláticas. Él sabe de mis debilidades por lo que yo practico y ve. Y lo único que va a hacer es acercarme a aquello que sabe que me agrada, que me puede tentar, que me puede llevar a pecar. Porque la tentación de la que yo estoy hablando es, porque puedes decir, ¿a qué soy tentada? Somos tentadas a pecar. La invitación del diablo es a salirnos del carril, a salirnos del redil, a dejar lo que hemos creído, a darle la espalda a Dios. No pienses que la tentación es nada más, hoy fui tentada a tener una aventura con alguien. No, eso se llama pecado. Le da lo mismo al diablo si fue que te robaste 100 pesos o que te fuiste con el primero que encontraste. Le da igual. Lo que para él es importante es que tú te hayas separado de Dios, porque la condición que viene después al diablo le encanta. Porque después de que hemos pecado, dice que no, morimos, después de haber pecado, lo peor es lo que sigue. Desilusión, culpa, vergüenza y un miedo terrible a acercarnos a Dios, porque asumimos que no somos dignos. Y eso es lo peor que nos puede pasar, que llegue por un momento a tu mente la idea de que ya no puedes entrar
ante el trono de la gracia. ¿Han oído personas así? No, yo no soy digno. Yo no me puedo acercar a Dios. Y le dices, hermano, no has vuelto a la iglesia, ven. No, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que yo he hecho. Como si ese pecado fuera, que Jesús no lo conociera y no fuera ya habido pagado ese pecado en la cruz. Y entonces el diablo nos convence de que es por méritos y no por fe. Y es donde nos vamos hundiendo profundamente. Acuérdate, el postrer estado siempre es peor. Por eso nosotras tenemos que tener cautela y cuidado de no medir nuestras acciones a la luz del mentiroso que nos dice, ¿y qué? ¿Con esa cara te vas a ir a presentar? ¿Y que tú eres digno? Estaba platicando con algunos amigos pastores en algún momento. Y dicen que de las cosas más terribles que les puede pasar, unos días antes de predicar, es sentir, obviamente fallan en diversas maneras, pero, y se arrepienten y tal, no sentir la convicción de haber sido perdonados. Y literal sienten, porque ha sido como general entre ellos, que el día que se paren al púlpito sin el perdón de Dios, fuego va a caer del cielo. Nosotras no tenemos esa lucha. Tú y yo sabemos que si no nos fue bien en la semana y hicimos alguna soncera o lo que sea, tú no tienes el reto de que el domingo te tienes que parar frente a un púlpito. No sé si me estoy explicando. Pero imagínate a alguien que lo tiene que hacer, porque yo sé que alguna vez hemos fallado de tal manera que decimos, no, esto es imperdonable. Y viene la palabra y viene tu hermana y te dice, todo está bien. Y tardarás una semana, 2 y finalmente te vuelves a convencer de que eres perdonada por gracia. Por más cosa horrible que haya pasado. Pero no te apresura que el domingo tienes que pararte frente a una congregación. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! De hecho, pronto vamos a estar hablando y las voy a instar a cómo prepararnos para un culto. Porque mientras preparaba esto, medité que la responsabilidad de tener un buen culto dominical no es solamente del pastor y de su santidad y de haberse puesto cuentas con Dios y de su capacidad de arrepentimiento y de fortaleza. Se trata también de que tú te prepares para venir y escuchar. Y escuchaba, Nancy de Moss de Walworth, que decía, no se vengan a la iglesia sin haber preparado. Y me acuerdo mucho de mi pastor. Él decía, yo veo a la gente cuando sé que se levantó como un lunes cualquiera a venir al culto y al culto se le prepara, hermanas. De hecho, tienes, por ejemplo, la última parte del sábado, tienes ya tú que estar programándote porque vas a venir a un ámbito espiritual donde se te va a hablar en el espíritu. Y si tú vienes fría, algunas venimos heladas, no importa, y te lo digo de todo mi corazón, no depende ni de la elocuencia, ni del mensaje, ni del ambiente. Puedes escuchar al predicador. El predicador tiene un problema si no se preparó. ¿Estás de acuerdo? No solamente con él, sino con Dios y los líos que se va a meter aquí. Porque no quiero estar en sus zapatos. Pero el predicador no es el responsable del mensaje que tú recibas. Recuerda, somos tierra. Esto es semilla. Es decir, es una acción complementaria. Yo he escuchado de todo tipo de predicaciones, bonitas, feas, cortas, largas, en fin, de todo, ¿sí? Pero, la responsabilidad, bueno, hasta en la escuela, la responsabilidad es mía. Si tú y yo no venimos con expectativa de Dios, con preguntas hechas, si tú y yo no venimos con el deseo de oír su voz, hermanas, no importa lo que se te predique, no va a caer. Por eso es importante que
oremos por el mensaje. Y si vas a oír por el mensaje, por ejemplo, el sábado dice, Señor, yo sé que mañana vas a hablar a mí. Mañana yo voy a oír tu voz. Fíjense, esto no está bien que se los diga porque luego las voy a echar a perder, pero les cuento, cuando apenas empezaba mi caminar con el Señor, mis hijas estaban en cambios y todo, y estábamos decidiendo cosas como de dónde vivir y cosas así, que es complicado, si irte, quedarte. Gracias a Dios, yo nunca tuve un problema si me voy de una iglesia o no. Pobres de las que sufren por eso, o sea, no. Mi tema era con la vida diaria. Yo sabía que estaba donde tenía que estar, pero era mi vida diaria. Y recuerdo que una de mis hijas estaba por irse, si se iba de México, si no y tal. Y me acuerdo, fíjense, era tan intensa mi comunicación y mi deseo de que Dios me hablara a través de su palabra. Y yo sabía que era en la predicación cuando Él me hablaba, que por supuesto no llegaba tarde, por supuesto me preparaba, por supuesto llevaba mi Biblia, por supuesto que limpiaba mi mente, no me importaba nada. Nunca me viste sentar atrás en un servicio, nunca, nunca, nunca. Yo tenía que oír, no me distraía. Y mira que soy cotorreadora, no me distraía, porque yo iba a oír. Me acuerdo que esa vez estaba hablando el pastor, ¿qué te gusta? Levítico, o sea, nada que ver con lo que yo iba a preguntarle al Señor. Y le digo, Señor, dime, de verdad no sé si aquí o allá. Menciona, a través de mi pastor menciona que no sé, nada tiene que ver con el mensaje, pero que diga un estado de la República. Así se la puse al Señor. Por eso les dije, no se los quiero contar porque luego las echo a perder y van a empezar con esas cosas de que así, no. Lo que quiero decir es que yo venía con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. ¿De acuerdo? Yo estaba teniendo comunicación con, yo no quería oír a mi pastor, yo no venía a evaluar a mi pastor. No, era, Señor, yo necesito tu guía. Ya no les voy a decir lo que siguió, pero quiero decirles que si tú no estás preparada para el culto, si no sabes a qué vienes, probablemente no recibas. Y no vas a recibir aquí, ni allá, ni acullá, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Prepárate. El Señor habla en todo lugar. Nunca alguien que hace una demanda a un predicador, demanda quiero decir, pone expectativas en la palabra, en el Dios del que Él representa, nadie se va sin haber escuchado a Dios. Si tú realmente quieres oír a Dios hoy, la predicación va a hablar a tu vida. Entonces, fíjense bien, dice 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿Por qué dice eso? Acompáñenme a 1 de Corintios 10:13. La tentación no la prepara Dios, pero la autoriza y tiene un propósito para hacernos más fuertes. Pero hay algo que tienes que saber sobre la tentación para que no te sientas debilitada en ella. Dice 1 de Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de sus posibilidades. ¿Qué significa esto? Que Dios sería injusto si nos permite pasar por una tentación que es también una prueba sin que no tengamos con qué enfrentarla. Por eso es importante que sepas que la tentación no te tiene por qué consumir y no tienes por qué pecar, porque dice la palabra que poder tenemos en Dios para ser librados de ella. ¿Qué puede pasar cuando soy tentada? Que estaba distraída. ¿Se acuerdan de las vírgenes? El Señor siempre habla, velad y orad para que no caigas en tentación. No quiere decir que no tenías con qué, estabas distraída. Me gusta la ilustración que puso un pastor, dice, tú ves a un perrito con su huesito ahí y ves, parece que el perrito ni hace caso, trata de quitarle el hueso y te metes en problemas. Y aparentemente no está poniéndole mucha atención al hueso. Así nosotras. No tienes que estar todo el tiempo así. Velad y orar quiere decir, no te metas con mi hueso.
Que sepas perfectamente cuáles son las áreas de debilidad en tu vida para que cuando empieces a sentir que por ahí está siendo provocada, tú sepas que tienes que estar atenta. No podemos estar distraídas. Por ejemplo, si te gusta el dinero fácil, ¿de qué tienes que huir? ¿De las tandas? ¿De las cajas de ahorro? ¿De los préstamos por teléfono? ¿O de aplicaciones? ¿Por qué? Porque tú tienes un problema con eso. Porque eso para ti es tentación. ¿Y cómo sé que es tentación? Porque un sí a eso te lleva a pecar. Va a terminar mal para ti. ¿Por qué tú no aceptas la salida a tomar un café con un amigo? Siendo soltera incluso. Porque tú sabes que todo termina donde no quieres que termine, porque para ti eso es una debilidad. Lo que para otra persona no lo fuera. Y es ahí donde nos equivocamos, decimos, ¿las tandas son del diablo? No. ¿Me expliqué? Las tandas no, pero para mí eso me produce. Por ejemplo, quedarte a solas con tu teléfono. No es pecado el teléfono, pero hay personas que estar a solas con su teléfono es un momento donde se están encendiendo cerillos o en la pantalla. Bueno, ahorita platicaba con Jill y Mati, y Jill dice que él se acostó como a las 3 de la mañana. Y dices, bueno, se fue a ver unas luchas y todo, no hay problema. Pero si tú me dices que un adolescente se estuvo hasta las 3 de la mañana despierto, viendo la televisión o viendo la computadora, yo no te digo, wow, hay días como esos. No. Tú me puedes decir, me dormí a las 3 de la mañana y yo ya sé que estuviste cuidando a Sarita, que se te fue el sueño o se estuvo pintando las uñas de los pies. Pero si me dice mi esposo, fíjate que ella me dice, no, mi esposo estuvo como hasta las 3 de la mañana despierto. Entonces, no, lo que Dios quiere al hablarnos de la tentación es que no ignoremos, que no nos hagamos como que no sabemos. ¿Me siguen? Que no nos hagamos las que, pues no, yo no entiendo, ¿de qué me están hablando? Yo tan santa y tan pura. No, hay paja en nosotros que puede ser flamable en cualquier momento. Recuerden, nuestro Señor Jesús fue tentado, es decir, fue provocado a tentación, pero no podía caer porque no estaba el combustible. Y en nosotras sí hay combustible. Dice en Mateo 26:41, ya no lo lean, pero es la invitación, si lo pueden poner en su Biblia, dice, velad y orad. ¿Qué tengo que hacer para no caer en tentación? Velad y orad. Velad y orad. Mi hermana, si tú no tienes por costumbre orar, si tú no tienes por costumbre despertarte y por accidente tomar la palabra y estudiar la Biblia, hermana, no te sorprendas que a menudo te encuentres no solo siendo tentada y luchando, ya tirada, una vez más. Ahora, ¿cómo llega la tentación a mi vida? Por los sentidos. Por los sentidos, ¿ok? Los sentidos son aquellos que nos pueden hacer ver lo que me es atractivo. ¿Se acuerdan? En Eva, como dice, vio el fruto y fue deleitoso. Cuando vemos, ¿se acuerdan del rey David? El rey David dice que había dormido mucho y estaban en batalla, él estaba cansado, se levantó y dice que se fue a su terraza. No quiere decir que estuvo mal dormir ni que nada. Lo que pasa es que hay veces que hay un tiempo para estar donde tienes que estar y no donde no debes estar. Y es donde él vio a una mujer y la codició. Fíjate la vinculación, vio y codició. ¿Se acuerdan de aquel que me quería la viña?
Vio y codició. El mundo es seductor. No lo subestimes. El mundo brilla. Ay, no, a mí esas cosas no me impactan. No, espérame lo que vas a oír. A lo mejor tú eres sensible por acá. A lo mejor por ejemplo, un hombre, ¿no? Ay, no, si está re feito. No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Pero deja que empiece a hablarte y estás, ¿no? A lo mejor no eres tan frágil con los ojos, pero ¿qué tal con los oídos? ¿O qué tal con las manos? Entonces, cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que oímos, de lo que vemos, podemos correr el riesgo de caer en tentación una y otra vez, y no es enemigo pequeño, porque lo que nos lleva es a pecar. Y te repito, ¿tenemos Dios que nos perdona? Sin duda. El problema es que cuando tú no te convences de ese pecado, puedes vivir unas angustias terribles, una culpa. ¿Han sentido culpa? Vergüenza. Es horrible. Es horrible, es horrible. Y te lo pueden decir Dios te perdona, hermana, no pasa nada. No. ¿Y qué hago con mis pensamientos? ¿Y qué hago con mis recuerdos? ¿Y qué hago con las consecuencias? Porque seguramente que las hubo. Hay una clave para esto, para el crecimiento. Es una fórmula que Dios usa y así es: oración, estudio y tentación. ¿Quieres crecer? Ora, estudia y sobrepasa la tentación. El pecado tiene un alto costo, hermanas, un alto costo. No lo subestimes. Recuerda, cuando tú veas, hoy estoy siendo tentada, une las palabras: estoy siendo tentada a pecar, a darle la espalda a Dios, a desobedecer. La perseverancia en las cosas de Dios son una evidencia de que has vencido tentaciones. Muchas de las bajas en las filas de nuestras iglesias solamente son personas que cayeron en tentación, no pudieron, y lo peor, no se pudieron levantar después de esa. Y nosotras tenemos que saber que la perseverancia es un indicativo de que estamos venciendo tentaciones. Todas hemos sido tentadas en las últimas horas. Ahora, tentadas, ya sabemos que a pecar, pero ¿de qué manera? Bueno, a lo mejor fuiste tentada a decir una mentira, o quizás fuiste tentada esta mañana a no venir. Fuiste tentada toda la semana a no estudiar. Fuiste tentada a dormirte temprano o no levantarte para orar. O fuiste tentada para codiciar, para envidiar. A lo mejor fuiste tentada para pasarte más tiempo del debido descansando y en lugar de hacer las cosas que tenías que hacer. La tentación viene siempre con formas muy lindas. No creas que viene literal, declarado, soy el diablo. No. Viene disfrazado de algo dulce, tierno, amoroso, edificante. De hecho, por ejemplo, el diablo puede aprovechar la prueba que Dios está poniendo. Vamos a suponer que te permite a ti, porque te va a probar, te quita el trabajo que tienes. El gran cliente se va. Eso es una prueba. Tú vas a estar frágil. Tú vas a estar sensible y tú, Padre, ayúdame, no sé qué. Y de repente llega una amiga y te propone el negocio del siglo. ¿Ves dónde se metió la tentación? Y entonces ella, necesitada, y como se pasó toda la noche en vela, dijo: es el Señor que me está respondiendo. No toda puerta abierta es de Dios y no toda puerta cerrada es del diablo. Nosotros tenemos que ver a Dios en todo. Él es soberano. Pero si yo sé que me gusta el dinero fácil, que soy sensible a mis oídos, obviamente el diablo me va a mandar una buena persona que me lleve. ¿Por qué hay tantos fraudes, hermanas? ¿Por qué creen que hay tantos fraudes? ¿Por qué estamos dormidos? Ni siquiera es la habilidad del fraudulento, es la pasividad de los que estamos totalmente distraídos. Cuando alguien dice: es que cada hombre que conozco me vuelve a fallar. No, estás dormida. Hay señales, hay indicativos, no necesariamente de ellos, tuyos. Ay, esto está volviendo a pasar. Qué raro. Ay, esto otra vez, qué raro.
Otra vez le quiero yo pagar la cuenta a él. Ay, qué raro. Ay, puro desempleado. Ah, qué raro. ¿Sí me explico? Es tentación. La tentación incluso disfrazada de obras buenas, porque una mujer que está tentada siempre a cuidar de hombres débiles, va a buscar hombres débiles. Débiles que se vuelven los más sanguinarios. Débiles para conseguir trabajo, débiles para cosas así, pero fuertes para herir, maltratar, humillar. Pero no es raro. Estamos dormidas. Estamos distraídas. Yo siempre me acuerdo de esas mujeres, que dice la palabra, ¿verdad? De estas mujeres adormiladas. Vamos a tomar 5 consejos de la palabra de Dios. Primero, no te acostumbres a decirte a todo que sí. Otra vez, no te acostumbres a decirte a todo que sí. Somos inclinadas a autocomplacernos. ¿Están de acuerdo? Nos damos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, nos lo damos. Yo te aconsejo, de parte de Dios, aprende a no decirte que sí a todo. Ay, tengo muchas ganas de esto. De vez en cuando di, no. Ay, tengo ganas de una coquita bien fría, sí, pero llevas 8. No. Okay. Hoy tengo unas ganas de comprarme esos zapatitos, sí, pero tienes 19,220. Ay, tengo muchas ganas de irme a esta pachanguita, sí, pero cada 8 días. ¿Cómo? ¿Qué tanto practican eso? Eres, como decía mi papá, jonjolí de todos los moles. Mi papá decía, deja que te metan un gol, hija. Sí, de verdad. Todo es sí. Oye, nos vemos, sí. Bueno, Andy, tú tienes que practicarlo porque, Andy, pásame lista de esto, Andy, ya. No nos digamos a todos que sí. Te voy a decir por qué. Porque en una de esas estamos siendo tentadas y no nos dimos cuenta. De vez en cuando practícate, dite a ti, no. Oye, pero tú querías, no, pero está bien, no pasa nada. Aprende. Esa sería la primera recomendación. La segunda, no creas en todo lo que deseas, ni te lo permitas. Mis hermanas, no porque lo pensaste y lo quieres, necesariamente es bueno. Fíjate que el diablo ni siquiera a veces usa a otras personas. Solamente sigue despertando en ti deseos y deseos y deseos y deseos. Y como somos tan sensibles a nuestros deseos, que ahora le llaman mis sueños, y como ahora por todos lados te dicen persigue tus sueños, entonces es válido tener deseos y luchar por ellos y pasas por encima de todos. Y te voy a decir algo, alguien que lucha tanto por esos deseos, no le va a importar cómo, va a tomar cualquier oportunidad. Sí. Buscamos, recuerda, ahí viene un deseo. Muchos deseos vienen de complejos de inferioridad. Muchos deseos es algo que viste de alguien y dices, ay, siempre lo he soñado. No, ay, yo siempre quise un termo blanquito. Pasa. Es que ustedes no saben cómo operamos. Somos tan frágiles que si hubiéramos hecho una dinámica, por ejemplo, le hubiera dicho, él sí, tráete unos 15 termos y ponemos a 15 personas con termo aquí abajo, las de allá atrás hoy salen y dicen, necesito un termo y blanco. Hay películas del poder de la sugestión, del poder del convencimiento nada más de lo que viste. Vamos a suponer, aquí veo guarachitos, acá veo guarachitos y todo hace un calor del caramba, si al rato va a ser más. Y entonces de repente llegas a tu casa y dices, necesito unos guarachitos rayaditos. ¿Sí o no somos frágiles? Y ese simple deseo se vuelve después una necesidad y después una frustración. Y
Y entonces yo, que no puedo pedir prestado, pido prestado y ya caí en tentación, ya fui metida en un problema, después ya no tengo con qué pagar y después ya todo se complica. No piensen que la tentación es nada más fornicaria. No. Hay muchas formas de ser tentado a pecar, de desviarnos de la voluntad de Dios, de desviarnos de nuestro propósito, Leti. Porque finalmente es desviarnos de mi propósito. Y mi propósito no es venir a darle gusto y vuelo a la hilacha y gusto a mis deseos. De hecho, el mayor crecimiento está en la medida en que yo me sé decir. Y que despiertes a ese, mira nomás lo que hizo el termo de Andy. Y que llegues a casa y diga, mira nomás, me convenció la tremenda Andy, nada más con su termo ahí levantándolo y yo acá. Así debemos hablarnos. Eso es hablarse con franqueza. Eso es estar despierto. Eso es no comprarte la cosmovisión del mundo. Amén. Tercero, aprende a decir no. Ya no a ti, ya aprendimos a nosotros, a los demás. ¿Qué tal estas invitaciones? Oye, Yadis, ya necesitas otro coche. Oye, ya, ese novio ya no. ¿Qué fueron? ¿Simples palabras? Que tú no sabes en qué momento se volvieron una instrucción. Una orden. Tienes que aprender a decir no. No necesito otro coche. ¿Qué tiene de malo mi marido? ¿No? O por ejemplo, Eva, que hemos platicado muchas veces, hay situaciones a veces en el trabajo, ¿no? Y que yo le dijera, ya necesitas cambiar de trabajo. Yo no quiero lastimarla, yo no quiero herirle, pero mi responsabilidad en lo que digo puede provocar en ella una inquietud en la que ella va a estar todo el tiempo y un trabajo que le es de bendición lo empieza a mirar feo, lo empieza a distorsionar, todo le sale mal y al rato la mujer está sin trabajo y me dice, pastora, estoy sin trabajo. Ay, ¿cómo crees? ¿Pero a quién se le ocurre? Pastora, ya me divorcié, pero no hagas eso, hombre. Si no era para tanto. Aprende a decir que no a lo que otros opinen, que creen, que saben de ti. Ay, deberías de cortarte el pelo. Ay, deberías de cambiar de escuela. Ay, ¿tú qué? Ahora, las personas tenemos la libertad de decirlo, de opinar. Tú tienes que aprender a decir no. Y yo conozco gente así, ¿eh? Yo tengo gente cercana que me dice no. Y yo hasta siento feíto, digo, ay Dios. Pero me ayuda a dejar de meterme en lo que no me importa. ¿Qué tal? Comentarios. Ay, oye, deberías de... Fíjate, yo me acuerdo mucho de una amiga que estábamos en una mesa y una le dice, oye, deberías de bajar de peso. Le ha contestado de una manera y dice, ¿tú crees que estoy muy contenta con mi sobrepeso? ¿Tú crees que no he intentado? ¿Tú crees que me como estas donas con... Dices más, no me las como como tú. O sea, feo. Y es que es cierto. Miren, hermanas, si aprovecho esto, muchas veces hemos lastimado a personas aquí diciendo deberías. ¿Sí o no? Deberías meterte a las clases, estás bien perdida. No digan eso. Cuarto, aprende a ponerte límites. Voy a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Aprende a ponerte límites. Aprende a decir hasta aquí. Aprende a decir, esta es la última torta de tamal del año. Dice Hebreo, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Nunca te sientas segura con lo que estás haciendo. Siempre teme. En cualquier momento me resbalo, en cualquier momento me escapo, me voy por otro lado. Daniel, por ejemplo, ¿se acuerdan en este primer capítulo de Daniel cómo él se puso límites? Él empezó a establecer su relación con este nuevo rey diciendo, yo me pongo mis propios límites. Que tú te puedas instalar en relaciones de todo tipo diciendo, a mí no me tienes que decir si tengo 5 minutos de tolerancia para llegar, si tengo que venir vestida de tal o cual manera, los límites me los pongo
Yo. Oigan, hay empresas donde ya ponen, por favor, no se relacionen entre compañeros de trabajo, no platiquen, no, eso no me lo tienes que decir tú. Me lo digo yo. ¿Les gusta esto? Me lo digo yo. ¿Y quién es a la persona que le van a tener que poner límites? Al que no se habla. ¿Ya? Ok. Ay, Elsa siempre me está diciendo, ya. Debería decirle a Elsa, ay, vete a tomar un cafecito al Sanborns. Vete al Sanborns, él sí. Y por último, aprende a rendir cuentas. Si tú no tienes a quién decirle a dónde fuiste, con quién fuiste, cuánto gastaste, vas a tener problemas. Aprendan a rendir cuentas. No, pero pues ¿a quién, pastora? Yo ya estoy solita, pues búscate a quién. Por tu bien. Por tu bien. Dile a alguien, oye, pregúntame de vez en cuando. Amigas solteras. Si no, nada más dile a alguien, oye, pregúntame ¿en qué me gasto tanto dinero? Tus hijos ya trabajan, no, pues ya trabajan, ya ni me dicen, no, pregúntale. No sea que esté haciendo cositas malas por ahí. Hay que rendir cuentas. Si no viniste al culto 2 semanas, por favor, tómate la molestia de decir por qué. Porque en cuanto lo digas el por qué, vas a entender que caíste en tentación y pecaste contra Dios. Pastora, es que me fui y mientras lo estás diciendo ya dices, creo que la regué. De otra manera, si no lo tienes que decir, imagínate que tu mamá te llegas tardísimo un día, oye, ¿qué hiciste, Andy? Ay, pues fui, pero ¿y qué más? Es ahí donde sientes pasitos en la azotea, ¿verdad? Voy a terminar porque ya Elsa está tremenda. Primera de Corintios 10:13, ahí termino. Perdón, ya estamos acabando. Primera de Corintios. Hay que soportar la tentación, hay que estar alertas, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que estar preparadas, no nos tiene que agarrar en curva, no nos tiene que derribar, y si caes en tentación, yo te pido que te levantes, el Señor es todopoderoso y perdona. Primera de Corintios 10, voy a leer el 5 y el 6, dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Aquí está explicando que comieron mal, que hicieron lo malo, pero dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Estás de acuerdo? Los ejemplos de la Biblia, ¿para qué son? Para que aprendamos que a nosotros nos puede pasar, no somos mejores. El 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Están de acuerdo? No creas cuando ves caer al hermano que a ti no te va a pasar. No juzguemos. Tengamos consideración, misericordia y empatía sobre las personas que por alguna razón distraídos cayeron en tentación. El rey David estaba distraído, falló, pero su Dios, que es bueno y poderoso, le dio la oportunidad de arrepentirse y renovar sus votos. Señor, te doy gracias por esta palabra, como siempre, ampliando nuestro entendimiento de ti, de nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza, para vivir en total libertad, peleando la buena batalla, peleando las batallas correctas, asumiendo las responsabilidades, tomando decisiones, Señor. Gracias te doy por mis hermanas, por este culto, por este domingo, por cada palabra que se diga, por cada acción, por cada motivación, que sean cuidados en tu temor, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte y a exaltarte a ti, que eres digno, el único digno. Agradecidos por todo tu bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.